17 horas 8 minutos, 18 grados 5 la temperatura. Le damos la bienvenida al doctor Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista. Vamos a hablar de los amparos por el dólar, esta cuestión, los amparos, en realidad dos, hasta donde yo tengo entendido, y dos bastante, en realidad, más simbólicos, me da la sensación a mí, que importantes ni mucho menos. Gracias por venir, porque viene de la Facu de Derecho, de moderar un debate, de participar en un debate. De participar en un debate. El señor además es docente en la universidad, así que es un placer tener a alguien tan prestigioso aquí en el programa. Muchas gracias. A ver, ¿es sensación mía o es más como para urticar un poquito la cuestión esto de los amparos, como para probar a ver hasta dónde se llega, en fin, sentar precedente? Yo diría que el primer boceto que uno tiene que establecer es: la moneda es un elemento de la soberanía nacional, ¿no? Esto sería lo mismo que pensar ¿por qué no ponemos en los mástiles una bandera de un país extranjero, ¿no? Es decir, creo que provocaría o debería provocar la misma, diría, indignación o rechazo por lo menos. Entonces, creo que es un viejo requerimiento del principio de soberanía y de autodeterminación del pueblo argentino el que su moneda sea efectivamente el elemento del intercambio en todas las operaciones. Y creo que no hay nada que justifique que no sea así, ¿no? Creo que es lamentablemente una mala y viciada práctica, además con un factor de indeterminación en cuanto al refugio dólar, porque pensemos que nadie, ningún economista, a menos en los congresos que yo he estado, ha podido decir cuántos dólares hay en circulación exactamente. El secreto mejor guardado no es el de la CIA, es el de la Reserva Federal de Estados Unidos, porque se calcula por los economistas, y estoy hablando del secretario de la UNCTAD, el secretario de la CEPAL, del CELA, Sistema Económico Latinoamericano, que dijeron estimativamente hay en circulación 50 veces la cantidad de dólares que el producido social mundial. Es decir, estamos... ¿Eso qué quiere decir? Significa por de pronto que si uno fuera a la Reserva de Estados Unidos a pretender canjear su dólar, no habría canje alguno. Es un pagaré insolvente. Pagaré insolvente, bueno. Bueno, pasa que se declaró la inconvertibilidad del dólar en 1971, en agosto de 1971, cuando tenía teóricamente el respaldo oro, y después ahí dejó de tener respaldo oro. Fue una de las grandes devaluaciones de Estados Unidos que realizó con su moneda, ¿no? Pero cuando tuvo su crisis en el 2008 y hubo que salir a socorrer a Lehman Brothers y otras instituciones y pinchar la burbuja inmobiliaria, se emitió moneda. Exactamente. Se emitió moneda para resolver esto, sin ningún respaldo, no ya digo oro, sin ningún respaldo de producción, pero, por ejemplo, o de cantidad de mercancías, o de servicios prestados por esa emisión. Doctor, este es el fraude, ¿no? Con todo el tema del dólar, la histeria alrededor del dólar, aparece el comentario más típico: es: yo tengo mi plata y yo con mi plata quiero hacer lo que quiera. Y si quiero comprar dólares, tengo que comprar dólares. Y si no me dejan comprar dólares, significa que ahí están violentando un derecho individual y por consiguiente es anticonstitucional. Yo creo que no, porque el dólar no está prometido en nuestra Constitución como un bien asequible a los argentinos, o que por el solo hecho de habitar el territorio nacional argentina puede comprar y vender algo que no es emitido por el Banco Central Argentino, ni por su Casa de la Moneda, ni circulado como moneda de pago obligatorio. Entonces, ¿por qué el Estado va a tener que garantizarle la adquisición de dólares a los habitantes de la nación argentina? Usted está diciendo que no se está afectando ningún derecho constitucional cuando se pone algún tipo de limitación a la compra de dólares. Yo entiendo que no. Cuando uno tenga la plata, toda la plata que quiera para comprarlo. Yo entiendo que es un ejercicio del derecho de autodeterminación del pueblo argentino. Y cuando digo derecho de autodeterminación, digo lo que dice quizás la autoridad mundial en este tema, Karel Vasak, Dimensiones Internacionales de los Derechos Humanos, Fundamentos Filosóficos de los Derechos Humanos. El derecho de autodeterminación es a los pueblos lo que el derecho a la vida es a los individuos. Entonces, si como pueblos tenemos que existir por nosotros mismos. No podemos existir en función de lo que no producimos y de lo que no es nuestra moneda, no es nuestro himno, no es nuestra bandera, no es ningún signo de la nacionalidad o del Estado Nacional Argentino. ¿Y por qué esta persona hizo el recurso de amparo? La persona hizo el recurso de amparo porque yo supongo que va a empezar un forum shopping, como empezó hoy en otro tema, la ley de medios audiovisuales, de buscar a ver con jueces, de frenar
estas medidas de política económica que yo creo, y esto también hay que señalarlo, que tienden a un objetivo muy importante, que es el autoabastecimiento nacional, ¿no? La dependencia tecnológica que tenemos es enorme. En la medida en que no vayamos poniendo límite a la importación y límite a la transferencia de tecnología, vamos a seguir debiendo siempre, vamos a seguir siendo un país dependiente. Entonces yo lo veo como un signo de recupero, de soberanía y de marcha hacia la autodeterminación del pueblo argentino. Y me parece que esto es lo que debe ser transmitido, que no se trata de un problema de restricciones, se trata de un problema de posibilitarle al pueblo argentino mejores condiciones de vida, porque si nuestras empresas empiezan a producir no solamente con tecnología extranjera, sino propia, vamos a comprar y a tener servicios y a tener mercancías más baratas, más asequibles. Además, yo no veo ninguna razón fundamental para que si la industria de la construcción, todos sus insumos son en pesos, todos sus gastos son en pesos, ¿por qué se tienen que vender en dólares? Y yo esto no Creo que le dice, compra el cemento, compra todos los materiales, paga los salarios en pesos y venden dólares. Y venden dólares. Bueno, esto además es sabido, nadie puede decir tal vez la cifra exacta, pero ¿cuánto se ha fugado de capitales en dólares de Argentina? Es decir, de circulación y producción de riqueza argentina, los dólares no están acá, están afuera. Pero a usted le habrá pasado, doctor, de estar sentado en una mesa de café y escuchar las conversaciones que giran justamente en esta sensación que tiene alguna gente, seguramente fogoneada por algunos medios de comunicación, esta psicosis de la que habla Alfredo, que están desesperados, aunque no hubiesen tenido la intención de comprar dólares, pero que se fijan si la AFIP les permite o no, y si no les permite la cantidad que podrían, se sienten afectados en sus derechos, ¿no? Digo, ¿cómo cambiar también esta idea, esta cultura que hay de estar tan atado a lo que pasa con el dólar? Bueno, creo que si hace las cosas medianamente bien, va a poder gozar de todo aquello que antes gozaba en función de dólares, pagándolo en pesos y a un valor de cotización oficial y no de mercado negro, o ahora que no sé qué lo llaman mercado azul, ¿no? Ese blue raro que están ahora sacando. ¿De qué manera uno se defiende como consumidor cuando uno plantea, a lo mejor que he escuchado que pasa un alquiler, el alquiler dicen, bueno, esta casa vale por mes $3.000, digo cualquier cosa. Bueno, yo te lo puedo pagar en pesos, contesta el inquilino, sí, pero hacemos un promedio entre el oficial y el blue. Digamos, ¿eso es legal? ¿Eso se puede hacer? No, eso es violar la ley, eso es violar la ley. Yo creo si el dólar paralelo es pero ilegal. Lo hacen, Alfred. Bueno, está bien, pero eso es ilegal. Estamos totalmente de acuerdo, sí. Vamos a tener no es la que cotización ir, oficial. Yo creo que va a ser como cuando se salió de la convertibilidad. Va a haber sacudones, ninguna duda. Pero que también tenemos que salir de la dolarización de la economía. Yo creo que es amplio el espectro de otros países de Latinoamérica donde se respeta el valor de la moneda propia y a nadie se le ocurre ofrecer en dólares o en equivalente a dólares, sino que se venden los precios, bueno, que se corresponden con los costos internos que son abonados con moneda propia. ¿Por qué vamos a tener que depender de dólares, por ejemplo, para un plan ferroviario? No tenemos la capacidad de producir los insumos, aunque no sea el mejor tren del mundo, pero no podemos hacerlo. Yo hago una pregunta en voz alta porque no entiendo el tema y quizás sea Alfredo, por eso lo miro a Alfredo, y quizás no seas vos, Eduardo. Yo creo que lo tengo argumento... con el ceño fruncido, pero estoy No, es la cara que tiene siempre, es no la te cara preocupes. Que tiene siempre, tiene como cara de malo, pero es bueno, es bueno. Y eso es viernes. Que el argumento que sacan en general a relucir quienes defienden de alguna manera la postura de la dolarización en algunas cuestiones es la inflación. Te dicen, claro, en dólares vale siempre lo mismo y en pesos en realidad, si yo hoy tengo 100 pesos, en 6 meses vale menos, en fin. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo se entiende? Es lo mismo, porque en realidad si el argumento es sobre la inflación, tendría que comprar bienes, no comprar dólares, porque con los dólares, con la cotización oficial, porque uno se maneja dentro del circuito formal, no en la ilegalidad, porque cuando hablan todo eso en la ilegalidad, es decir, bueno, digamos, ¿por qué no convalidan también el contrabando, que convaliden la evasión impositiva? Entonces, cuando uno observa la evolución de los precios, en realidad, si es para defenderse de la inflación, en realidad que lo pongan en el sector productivo, que le da mucho más que guardar los dólares, tanto en la inversión productiva como, si querés, en los inmuebles o en comprar otro tipo de bienes. Esto es parte de... Bueno, sí. Yo creo que vamos a tener, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Alfredo, creo que vamos a tener un proceso de adaptación, pero que vamos a comprender que en definitiva esto
nos va a mejorar la calidad de vida y va a generar además mayor productividad interna. Y mayor productividad interna significa mayor inclusión social, mejor distribución de la riqueza. Y esto yo creo que debe ser favorecido, debe ser favorecido. ¿Le puedo volver con el tema jurídico? Porque sí. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, no cualquier representante del Poder Judicial, ante una pregunta, más allá de una respuesta querer salir por ahí formal, dijo, bueno, si están afectados sus derechos, que se presenten en la justicia. Podría haber dicho directamente, ahí no hay ningún derecho. Pero en cambio, Lorenzetti, titular de la Corte Suprema de Justicia, dice, si se le afecta algún derecho, que se presente. O sea que él supone o da la posibilidad de decir, bueno, que ahí hay algún derecho el tema de ir a comprar dólares. Yo creo que hay ciertas hipótesis en las que efectivamente tiene que haber una factibilidad, además inmediata. Por ejemplo, tiene que comprar un remedio que se vende en dólares porque no se produce en ningún otro lugar y sin eso no hay cura posible. Ninguna duda que el sistema, sin llegar a juicio, tiene que facilitarle ese acceso. Ninguna duda. Ahí ya la resolución que salió el lunes de la FIP define este punto. Exacto. Entonces, estas situaciones donde no hay sustitución, donde no hay posibilidad de provisión, sí, si tiene que ser en dólares, bueno, en dólares. O si tenemos algunos insumos industriales que todavía no hemos llegado, bueno, fijémonos plazo para la conversión. Usted tiene que viajar a un congreso internacional y, bueno, tiene que llevar dólares. Ya me va a pasar. Ya me va a pasar. Así que, por favor, señores de la FIP, tengan claro que cuando vayan al congreso... Bueno. Yo tengo una pregunta para Alfredo. ¿Puedo? Sí, porque si antes te pregunté, me vas a responder qué es lo que pasa con los jóvenes. Claro. ¿Qué pasa con los jóvenes que no se quieren casar? ¿Vos pensás que hay un problema de comunicación de todas estas medidas? Sí, muy importante. Además de lo que fogoneen los medios que quieren generar esta psicosis. Digo, ¿no se podría comunicar mejor a la gente que esto en realidad no es para perjudicarlo, sino para beneficiar a largo plazo? No, totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Digamos, hay un grave problema de comunicación. Digamos, recién hoy salió Axel Kicillof a hacer algún tipo de aclaración. Vos fíjate, yo pongo este ejemplo, con el tema YPF. Vos fíjate que las presentaciones que hizo Julio De Vido y Axel Kicillof explicaban claramente de por qué se tomaba la medida. Se tomaba la medida por lo pasado, o sea que lo Repsol, cuál era la situación actual de por qué se toma la medida y cuál era el objetivo a futuro con YPF. Entonces eso estaba clarísimo a nivel del gobierno presentado por los funcionarios. En cambio, con el tema del dólar, con las políticas que empezó a implementar en la FIP y el Banco Central, no hay claramente decir, bueno, cómo veníamos, por qué se toma y cuál es el objetivo. Es así. Estos temas tienen que ser bien comunicados, bien explicados, desde lo macroeconómico a lo microeconómico, desde lo más importante a nivel nacional hasta el detalle mínimo de la vida cotidiana. Pero tiene que ser explicado porque si no, efectivamente da pasto a este tipo de desvíos, malas interpretaciones y en definitiva a creer que el gobierno está haciendo cosas antipáticas o metiéndole la mano en el bolsillo a la gente y no es nada de esto, ¿no? Entonces, esto sí, efectivamente la comunicación es importante. En ese orden me parece que está buena esta reflexión o por lo menos pensar que como caso, como una utopía. El caso de las agencias de viaje es muy claro, donde ellos te venden, vos tenés que pagar en pesos y ellos te cobran en dólares. Y hay una diferencia que es negocio para algunas agencias, no quiero meter a todas si no tengo problema. No, al revés, muchas veces te obligan a pagar en dólares. ¿Qué hago yo? Vos tenés todo el derecho del mundo a pagar en pesos. ¿Qué hago yo ante eso? ¿Cuál es la situación yo, comprador de un paquete turístico, qué tengo que hacer? La moneda cancelatoria es el peso. Yo creo que en este aspecto también Aerolíneas da un ejemplo. Si uno va a Aerolíneas y quiere pagar con dólares, dice, no señor, usted me tiene que pagar con pesos. Okay. La cotización al día es tanto, cotización oficial, usted me tiene que pagar esta suma en pesos. Esto es lo que debe hacerse. Y me parece bien que el ejemplo se dé a través de la empresa estatal. Y así debe ser en las agencias, lo mismo. No me paguen dólares, no me los traiga, usted me paga en pesos. Esa es la moneda con poder cancelatorio en territorio de la nación argentina. ¿Y qué viabilidad piensa que van a tener estos recursos de amparo? En el caso del abuelo que le quería comprar 10 dólares a los nietos. Hay que aclarar el tema de lo del abuelo. Era un abogado que era parte de una asociación de ahorristas del 2001, que era es un tema político, digamos, esa doctor, presentación. A mí me partía el alma realmente, porque era un pobre jubilado que pretendía regalarle 10 dólares a su nietito. Yo creo que el futuro de estos chicos debe ser atendido, pero en pesos moneda nacional.
Un aplauso. Muy bien, muy bien. A ver, básicamente, también es cierto que estábamos tan acostumbrados como sociedad a que el dólar era una especie de... No había otra opción, era impensable el era un clasificado de una casa que fuera en pesos, no existía. Sí. Y de repente el mover esa estantería y el mover esa estructura provoca mucha inquietud. Muchas veces es entendible que provoque miedo también, lo desconocido y lo nuevo. Hay un factor psicológico, hay un ingrediente psicológico, ninguna duda. Exactamente. Pero yo le diría a aquellos que piensan que el dólar es su tabla de salvación, ¿saben cuántos dólares hay en circulación en el orden mundial? ¿Tienen idea de cuál es la capacidad de repago, de representación de esos dólares? No. Es decir, lamentablemente el haberse dedicado a una actividad fundamentalmente especulativa y a lo sumo de prestación de servicios, y donde la producción ha sido desplazada hacia el este asiático, porque es más económico, etcétera. Bueno, esos son los que van a tener el dominio en el futuro, ya lo están teniendo como potencia, porque son ellos los que producen todo lo que se consume diariamente, así sea el elemento más cuchuflito electrónico o hasta los elementos más sofisticados. Entonces, abandonar la idea de la producción es abandonar la idea de nación, ¿no? Yo digo que también me parece que es cierto que alguna gente que son pequeños ahorristas, que por ahí les quedan para comprar 200, 300 dólares, es como que dicen, bueno, ¿qué hago con esto? Que no es que pueden ir a comprarse una propiedad ni juntar plata. Puede ser un plazo fijo en pesos. Pero tampoco les da demasiado, pero le da ¿no? más que en dólares. Le da más que en dólares. Hay cálculos realizados del 2003 hasta mayo del 2012, donde vos tenés que el plazo fijo dio mucho más que la cotización del dólar, la inversión en dólares, digamos. Entonces, hay algunos aspectos de desinformación sobre opción financiera. Claro. Ojo que el dólar también es un fetiche, digamos, si querés, hasta factores sociológicos, psicológicos. Sí, hay gente que se siente más tranquila. Bueno, cual. Eso está bien, que lo trate en terapia, no en el programa de la noche con Peretti, pero bueno, eso es un tema, si querés, que excede el tema económico. Sí. Específicamente con el tema financiero, no estoy hablando ni en el económico que me dicen la inflación, podés comprar una propiedad. En el financiero, estrictamente financiero, con el tema del ahorro, en los últimos 10 años el dólar fue la peor inversión. Clarísimo. Digamos, pero no es que dice, bueno, uno lo dice porque quiere que recuperar la soberanía. No, son los números. Claro, son los números. Entonces vos ves qué es lo que pasó con el plazo fijo, qué es lo que pasó con las acciones, qué pasó con los títulos públicos y qué pasó con el dólar. La peor inversión fue el dólar. Clarísimo, clarísimo. Claro. Doctor, placer enorme haberlo tenido en el programa. Un placer enorme. Corte, ya venimos.